Nada de rodeos. En Sin Tapujos, Fran Castillo, Marta Lagos y Clarisa Hardy desmenuzan la actualidad y hablan claro. Todos los jueves a las 9 de la mañana por el Mostrador Podcast. El poder de la transparencia. Muy buenos días, ¿cómo están? 9 de la mañana con 6 minutos. Bienvenidos, bienvenidas al programa de este jueves 29 de mayo. Ya se nos arranca el mes con harta información de por medio. Como saben, vamos a seguir analizando más bien la cuenta pública del presidente Boric que va a suceder este domingo 1 de junio, su última cuenta pública ante el Congreso. Todo esto en medio también del inicio de las campañas a las primarias presidenciales del próximo 29 de junio, campañas que comienzan oficialmente mañana viernes y además con noticias de ingresos de proyectos de ley relevantes, por lo menos para el oficialismo, para el gobierno, cumpliendo promesas de campaña. Me refiero al ingreso del proyecto de aborto con plazos que fue presentado ayer por la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, temas que vamos a estar analizando en el programa de hoy. Junto a las panelistas que me acompañan este jueves, saludamos inmediatamente a la académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Laura Albornoz. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos Bien, nuevamente. muy bien, muy buenos días. Buenos días, y también vemos en pantalla a la académica de la Universidad de Valparaíso, exministra Clarisa Hardy, como siempre. ¿Cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo está Viña del Mar? Siempre me gusta Buenos días. preguntar cómo está Viña porque me imagino allá. Me imagino el olor costero Hacer maravilloso. bien el imaginarlo, es todo lo que te imaginas. Es un placer, sí, sí, es placentero. Yo viví en Valparaíso hartos años y lo que más me gustaba era el olor de la mañana con ese aire Oh, debe ser marino. Exquisito, espectacular, sí. claro. Como que Así es, así es. te da ánimo Las para invito a que el próximo programa lo hagamos al aire libre, respirando ese olor. Genial sería. Te lo vamos a Vamos a cobrar, intentar cuando haya. te lo vamos a cobrar. Oye, bueno, el tema sobre el ingreso del proyecto de aborto con plazo es un tema que me interesa conversar mucho con ustedes porque, claro, como ex ministras me imagino que tienen muy fresco cómo ha sido todo este proceso de debates desde lo que fue el aborto de tres causales hasta lo que finalmente sucedió ayer. Es una promesa de campaña que el gobierno reiteró en la cuenta pública pasada de que se iba a ingresar, no se había hecho hasta ahora, previo a la cuenta pública 2025, la última del presidente Boric. Un plazo de 14 semanas, hasta las 14 semanas de gestación, ayer decía la ministra Orellana, y ha generado los debates que más o menos se esperaban entre oficialismo y oposición. Desde la oposición han señalado, y sectores de la DC y demócratas también, por supuesto, que es un proyecto que no tiene ningún tipo de viabilidad, que es un saludo a la bandera para su sector, que no es prioridad para las mujeres, que se trata de cuestiones ideológicas, decía la candidata Matei. Y por otro lado, desde el oficialismo más bien valoran que finalmente se esté cumpliendo con un proyecto que fue promesa de campaña, uno de los más relevantes en su minuto. Y desde el gobierno hay plena conciencia, la verdad, de que actualmente no están los votos para poder esto tramitarlo expeditamente en el Congreso, pero que la prioridad en este minuto es instalar este debate para ya comenzar su discusión en el Congreso, que es donde corresponde que se debatan este tipo de cosas, ¿no? Laura, arranquemos contigo. ¿Cómo viste este ingreso del proyecto de aborto con plazos? 14 semanas decía, la ministra Ariana también daba algunas luces de que se miró mucho lo que es la experiencia alemana para poder ingresar a esta iniciativa. Yo primero quisiera felicitar al gobierno y particularmente a la ministra Orellana por cumplir con las promesas. Me parece que queda un año de gobierno y esta es una promesa efectivamente efectuada en campaña, que formó parte de la decisión de las personas que votaron por Gabriel Boric como presidente, por el presidente Gabriel Boric. Y me parece a mí importante señalar que nadie se puede hoy día
indicar como sorprendido por la presentación al tiempo que el Ejecutivo estime conveniente. Es quien hoy día lidera el país. Cuando cambie esto, si es que cambia, bueno, tendrán los otros gobernantes las decisiones al respecto. Pero el tiempo y el momento lo decide el gobierno, uno podría haber deseado que esto hubiera partido antes, pero estábamos todavía, y va a estar también en este proyecto, la intención de acelerar el reglamento para la implementación de la ley de interrupción en embarazo en tres causales, que ha tenido una muy mala aplicación, particularmente por algunas contenidos de la ley particularmente asociados con la objeción de conciencia. Por lo tanto, a mí me parece que estamos en tiempo y forma y me gustaría que, bueno, en el caso de los candidatos presidenciales tienen que tener opinión al respecto, Mm. pero que no nos aprovechemos del momento político para volver a escuchar estas argumentaciones en contra de o por quienes históricamente han tenido una postura negacionista hacia el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Yo estoy completamente de acuerdo, esto había sido conversado, fíjate que en enero yo tuve una conversación con el Ministerio de la Mujer, como ex ministra me consultaron qué opinaba, qué disposición tenía y siempre lo tuvieron en vista en esta fecha, así que a mí no me sorprende nada el que se haya presentado, lo encuentro muy valioso que se cumpla la palabra empeñada y particularmente en un tema en el cual históricamente nos han negado a las mujeres la decisión. Incluso en el debate, el otro día escuché largamente, y lo digo con mucho respeto, él tiene todo el derecho a opinar, el presidente de la Cámara de Diputados, pero me parece que él no está mandatado para negarle el derecho al debate al interior de la Asamblea respecto de un tema tan importante que es un tema de salud pública como el derecho al aborto con plazo. Sí, bueno, el presidente del Senado también, Manuel José Sandón, fue más radical aún y dijo que él iba a hacer hasta lo imposible para que ese proyecto no se aprobara, dentro de sus facultades, por supuesto, pero era El esa... presidente del Senado yo no tengo nada que decir, pero sí, no me sorprende. Yo quiero recordar que cuando me correspondió ser ministra de Estado intentamos instalar el programa de violencia contra la mujer en la comuna de Puente Alto, donde era alcalde. Sí, Él no quiso colaborar con la instalación de ese programa porque quería programas de reconciliación marital. Y yo lo mira. digo muy consciente y respetuosamente. Entonces, una persona que siempre ha negado una cosa tan simple que hoy día genera consenso nacional, como es justamente el abordaje de la violencia de género, no me sorprende que pueda imponer su propia convicción sobre el tema en un debate que requiere un análisis Mm. más contextual y escuchando particularmente a las mujeres, porque de nuevo, y esto es reiterativo, pero aquí no estamos obligando a nadie a abortar, esto es una solución para aquellas mujeres que efectivamente se encuentran en un periodo de tiempo y toman la decisión al respecto. Sí, probablemente vamos a escuchar mucho de eso en lo que se vaya a dar en el debate de ahora en adelante. Cómo olvidar las argumentaciones de las tres causales, son cosas que no se olvidan el nivel de discusión que se dio en su minuto. Pero bueno, oye, razones sanitarias, decía Laura Clarisa, que también fueron recalcadas por la ministra de Salud, Jimena Aguilera, el día de ayer, que estuvo junto a la ministra Orellana presentando este proyecto. Y voy a dar algunos datos bien interesantes que no se han comentado mucho, pero ella dijo que si bien se ha avanzado mucho en temas de regulación de natalidad, siguen ocurriendo muchísimos abortos en clandestinidad y estos riesgos finalmente se traducen en aproximadamente más de 20.000 hospitalizaciones al año y cerca de 260.000 hospitalizaciones en un acumulado de más de 10 años. Y claro, también se producen muertes que si bien no es la situación, decía ella, de lo que ocurría en los años 60 o 70 años atrás, siguen ocurriendo muertes donde la causa precisamente son los abortos clandestinos, alrededor de 4 por año, son las cifras que daba la ministra de la Mujer, solamente para entregar data. Clarisa, ¿cómo lo ves? De salud, Sí, o la sea, ministra perdón, de la Salud. ministra de Salud, Jimena Aguilera, sí. Efectivamente, a mí, no sé si te pasó, Fran o Laura, cuando escuchamos estas cifras, mira tú la coincidencia con el escándalo que se ha provocado, razonablemente, por cierto, con las 25.000 licencias fraudulentas y el costo que tiene, porque el argumento que se ha dado es que cada vez que se usa un uso fraudulento, hay una erogación de recursos fiscales que podrían destinarse
a mejorar la salud de las personas y se despilfarran en estas licencias. Bueno, resulta que no contar con una interrupción segura y de calidad, digamos, con médicamente cubierta del aborto, provoca exactamente el mismo daño y es decir, 20.000 mujeres que van a dar al sistema público de salud para ser recuperadas de un mal procedimiento quirúrgico, es también una enorme erogación de recursos. Así que si la derecha está tan preocupada de cuidar los recursos fiscales, hasta podría decirles, miren, tratemos de salvar no solo vidas, no solo un tema de salud pública, sino cuidemos los recursos públicos para que no sea la mala práctica de un aborto clandestino la que provoque este daño. Esto derriba, lo doy como ejemplo porque derriba las argumentaciones. Cuando uno escucha esto no es prioritario para la gente porque los problemas son de seguridad y de crecimiento, es una manera de ocultar la discusión. Es evidente que el problema económico en el país castiga muchísimas más personas. Es evidente que la inseguridad también recorre a las personas. Es evidente que una ley para legalizar el aborto sin causales, con la simple decisión de la mujer, no es de todas las mujeres, sino de las mujeres en edades fértiles, pero si se trata precisamente que la sociedad cautele a través de las legislaciones a las distintas situaciones de vulneración de derechos que pueden haber. La justificación de una ley no es porque esté primero en las encuestas de opinión, es porque se vulneran derechos de sectores sociales. Puede que no sea la primera prioridad nacional, puede que no sea ni siquiera la quinta de las mujeres, pero hay un hecho como las evidencias, como los datos que se están dando, que afecta a la salud pública, que criminaliza a mujeres y las condena a situaciones legales dramáticas, pensando de que la decisión de abortar es como la decisión de si salgo esta noche a tomarme un trago o no, Sí. como si fuera comparable. Mm. Es decir, es una de las decisiones más duras y difíciles. Digo, esto es para poner en contexto la discusión cuando se habla de que esta es una iniciativa ideológica del gobierno. Perdón, ¿qué más ideológico que todo lo que acabo de describir como argumentos para que la derecha se niegue a legislar? Un solo par de datos adicionales. No sé si alguna de las ministras en la conferencia que dieron al presentar el proyecto lo dijeron o si fue algún reportaje periodístico, no lo recuerdo. Se citan los datos de la última encuesta CEP, en que dicen que hay una respuesta histórica de alta, de opinión pública a favor del aborto sin causales, que es de un 39% en la última encuesta CEP. No recuerdo, como digo, si aparece citado periodísticamente o si lo dice algún ministro o ministra. Pero hay otro punto, y Laura hizo mención, estamos hablando particularmente de las mujeres. La encuesta CEP es para hombres y mujeres. Si uno mira la encuesta de Corporación Humana que se hizo a fines del año pasado, que es solo a mujeres, el 49% está de acuerdo con que exista el aborto sin causales. 49%. Estamos diciendo que casi ya la mitad de las mujeres, es decir, esta es una aspiración a esta altura muy masiva de las mujeres. Y por lo tanto, a lo menos uno pensaría que los presidentes de la Cámara del Senado de Diputados se callen la boca en esta materia, manifiesten que ellos en lo personal no están de acuerdo, pero que hagan el mínimo, que es tramitar un proyecto, aún si no tiene destino. Y no tendrá destino ahora y tendrá destino en algunos años más. Ojo, se legisló una reforma previsional que no fue del gusto ni de los parlamentarios de un lado ni los del otro, y hubo que llegar a un acuerdo. Y era tan... ¿Por qué razón? Si se pudo discutir aquello, no se puede discutir esto.
O sea, para ir más lejos, la ley de filiación no era un tema importante en Chile hasta que se aprobó. Lo mismo pasa con el divorcio. Entonces volvemos, La esto parece como píldora. el nuevo día, esta cosa, la mañana es como, no me acuerdo cómo se llama la película, pero que uno vuelve a La de la marmota, exactamente. esa Uno que se vuelve a escuchar y repite. vuelve el mismo relato de hace 10 años atrás. Entonces yo vuelvo a escuchar a Lorenzini en el Congreso, vuelvo a escuchar el que la mujer es violada. Entonces, la verdad es que a mí, como mujer, este debate me tiene tan harta y me tiene particularmente harta la actitud insistente de esta imposición particularmente, yo diría que de ciertos sectores del país, inclusive porque yo la viví directamente en el que fue mi partido durante 39 años, en la democracia cristiana, las mujeres de base todas a favor del aborto con plazo y los parlamentarios que están en el Congreso haciendo este reanálisis de la pertinencia o no de este debate. Me parece a Mm. mí una cuestión que ya no admite mayor análisis y la verdad es que yo considero que el gobierno está actuando en lo correcto. Este es un tema de salud pública y hay que tirarle para adelante nomás, porque además dentro del proyecto está la revisión de la medida a propósito de la ley vigente hoy día, Sí. que digámoslo de manera clara, no se ha aplicado como corresponde, particularmente porque hay lugares en Chile donde incluso dentro de los servicios de salud público que están obligados a prestar atención porque hay una ley vigente, una ley de la República, objetan de conciencia o no hay ninguno que practique el aborto en las tres causales que hoy día tenemos consideradas. Mm. Oye, otros datos de realidad también para situar el debate. Según la información que entregó el gobierno ayer, existen estimaciones que hablan que hay desde 40.000 a 170.000 abortos clandestinos anuales en nuestro país. No se tiene la cifra exacta porque como evidentemente hay clandestinidad, No se sabe. no se sabe, hay un estimado. Y también dieron cuenta de un estudio de la corporación Miles que descubrió que entre el 2012 y el 2022 se abrieron 444 investigaciones por el delito de aborto, aun cuando el 10% de los casos correspondía a abortos espontáneos. Solamente para entregar más datos de contexto. Pero ahora, pensando un poco en lo que se viene y en lo que se ha vivido con estos debates de corte más bien valórico, pensando en la pastilla del día después, el divorcio, lo que fue las tres causales, y me voy a otros ámbitos, por ejemplo, la ley de 40 horas. Pongamos, pensemos en esa ley que se ingresó en el gobierno de Piñera II por la diputada Cariola y la diputada Vallejo. ¿Cuándo en ese minuto se iba a pensar que algo así iba a prosperar? Y unos cuantos años después, hoy día es ley de la República. Lo pongo como un símil para hacer proyecciones de lo que se viene por delante en materia del debate sobre aborto. ¿Cómo lo ven desde esa perspectiva, Clarisa? Por eso era razonable este gobierno, no solo por su compromiso programático, sino por su sello. Es decir, es un gobierno que asume declarando su condición feminista. Esta es una de las demandas históricas del movimiento feminista a nivel mundial. Era imposible que terminara, no solo porque lo comprometió, no solo porque el año pasado en la cuenta pública lo anunciaron, que así ocurriría, sino porque precisamente va a terminar este gobierno y este gobierno aún, si no termina con el proyecto aprobado, no puede ser un gobierno que no lo haya puesto en la tabla de la discusión. Y es evidente por los mismos ejemplos que has dado tú, Fran, y que recordó también Laura, desde las discusiones de la ley de filiación. ¿Ah? En Chile existían los niños guachos. Hoy día habría que explicarle a la nueva juventud qué significa la palabra guacho, porque no deben ni saber de qué se trata, es parte de la prehistoria. Dado eso, uno puede presumir que esto va a seguir un curso. Obviamente estamos hablando de tiempos muy acotados, los que quedan desde el punto de vista legislativo, en medio de una campaña parlamentaria, en donde, hagamos un paréntesis, está lleno de parlamentarios que van a la reelección y que ustedes habrán escuchado que uno hubiera dicho que obviamente habrían estado a favor y ahora están como matizando. Para mi sorpresa, algunos parlamentarios senadores socialistas que han manifestado sus reparos al proyecto por la poca oportunidad. La poca oportunidad es porque toca año electoral y entonces están pensando en los electorados. Habría que tranquilizarlo y decirle, mira,
voto femenino que tú tenías lo vas a mantener, porque las que son de derecha no los vas a ganar. Y ese voto es un voto que es pro aborto, así que debieras estarte preocupando menos, porque ninguno de los que habló uno pudiera decir que ha esgrimido argumentos valóricos, ni uno. Es decir, fue declaración de que no es prioridad, no es oportuno, no es el momento. Quiero recordar que el senador José Miguel Insulza, a propósito de oportunidad, fue como ministro del Interior quien avaló ingresar un proyecto de reforma laboral 6 meses antes del término del gobierno de Lagos, precisamente pensando que podía ser una buena demostración de lo que ese gobierno pensaba de derechos laborales. Se le derriban con sus propias experiencias, se derriban los argumentos que hacen que esté en contra. Lo digo porque evidentemente no viene fácil la discusión ahora, pero saben que los cambios culturales, los fenómenos culturales, esos no son solo fruto de un debate interno, sino más hoy en día en el mundo global, es parte de una ola mundial cultural y por lo tanto estos fenómenos van más allá de las decisiones y disposiciones de los que asume el sistema político, pasan a ser finalmente grandes presiones sociales, estos cambios culturales. De modo que no me atrevería a vaticinar con cuánto tiempo, pero en Chile va a haber tardíamente, si uno lo mira en el contexto internacional, una ley de aborto sin causales. Laura, ¿cómo lo No proyectas ahora, tú? pero va a haber. Sí. Laura, ¿cómo lo proyectas tú, el camino iniciado ayer? Sí, la verdad es que, mira, esto es parte, quienes hemos trabajado en el tema de género toda la vida y lo vivimos en el primer gobierno que nos tocó ser colegas con Clarisa de Michelle Bachelet, primer gobierno paritario en Chile. La verdad es que a las mujeres nunca se le han concedido los derechos de manera fácil y gratuita. Esto lo han dicho muchas feministas a lo largo de la historia y no hay ningún paso que nosotros hayamos dado que haya sido fácil, particularmente en aquellos temas que tienen que ver con decisiones sobre nuestro propio cuerpo, nuestra sexualidad y aquellas decisiones que vienen a estorbar a la élite política. Y estoy hablando particularmente de la ley de cupos, ley de cuotas para el Parlamento, para las empresas. Tú ves lo que costó sacar la ley de cuotas en Chile para tener una mayor participación de mujeres en el Congreso, atendido la discriminación intrínseca que había en los partidos políticos y todavía sigue existiendo, pero al interior de todas las organizaciones, el mundo sindical, el mundo gremial, los empresarios. Hoy día todavía no se ha podido ni siquiera debatir y profundizar sobre la ley de cuota para las empresas. Este es un tema que se aprobó hace 10, 15 años, 20 años en Europa, en Holanda, en Alemania, en la Comunidad Europea, y nosotros nos seguimos comportando en ese sentido, y particularmente quienes se oponen, yo diría como Neandertal, respecto a lo que es el reconocimiento de los derechos humanos de la mitad de la población del mundo. Entonces, a mí no nada me sorprende, por eso dije, este es como el día de la marmota, vamos a volver a revivir los argumentos, pero así todas las mujeres hemos logrado cambios civilizatorios en materia de reconocimiento de derechos y vamos a seguir insistiendo en lo mismo. Me parece que Chile se queda anclado en el pasado cuando intenta privar a través del Parlamento y los parlamentarios poniendo el codo, el debate, va a ser peor porque la reacción, si es que ellos lo que intentan es evitar, de las mujeres va a ser forzar efectivamente el debate. A nosotros no nos interesa incluso que, a mí en lo particular me gustaría que la ley pasara rápidamente, pero yo creo que lo mejor es que se vive en estos procesos el debate en el Parlamento, porque efectivamente uno logra colocar a las personas en el lugar real que ellos viven y a partir del cual hacen política, no la postura que adoptan para las campañas. Entonces me parece que fue un ejercicio que justo en un momento electoral veamos cómo se comportan los señores diputados y senadores que hoy día no quieren siquiera poner el debate sobre este proyecto. Bien, vamos a ver cómo continúa, cómo continúa este camino. Me da risa porque yo te juro que es como a propósito del Día de la Marmota, yo no puedo evitar acordarme de lo que fue el debate de las tres causales, que irrisorio en muchas ocasiones. Así que vamos a ver qué sorpresa nos depara
el debate sobre aborto con plazo. Pero bueno, va a ser uno Fíjate del... Fran, que nosotros en la universidad hemos intentado en varias, y se han llevado a cabo por feministas académicas, investigaciones del relato de los parlamentarios, Mira, de interesante. la discusión política, y la investigación es fructífera. Uno podría recoger y de la propia experiencia algunos relatos que yo creo que si ellos los revisaran los avergonzaría. Va a ser interesante porque vamos a generar documento académico en todo este análisis que vamos a hacer a propósito del proyecto Sí, del aborto complejo. sí. Oye, bueno, va a ser... Es casi como las revelaciones de los intercambios de los WhatsApp, habría que hacerlos públicos, estos También. hallazgos tuyos Sí, además de la que investigación, En Chile Laura. tenemos memoria a corto plazo y sería bueno revivir a propósito de este debate lo que se dijo hace unos años atrás. Pero bueno, va a ser uno de los temas que sin duda va a tocar el presidente Boric este domingo 1 de junio cuando dé frente al Congreso cuenta sobre los avances, los compromisos cumplidos, las deudas pendientes y que también las paso a este tema inmediatamente para aprovechar de anexarlo al contexto electoral del que estábamos hablando. Hoy día en el Mostrador publicamos una nota donde conversando con unos analistas hablábamos un poco si es que iba a tener efecto o no sobre el ambiente de primarias presidenciales que vamos a tener a fines del próximo mes. Y claro, el impulso mediático que genera la comunicación de los avances materializados por el gobierno puede darle un aire a estas elecciones primarias que en términos de mediatización han estado bastante alicaídas, propio también de la contingencia que hemos estado viviendo, tema caso convenios, todo lo que ha pasado con las licencias médicas, que también sin duda van a ser temas que van a marcar el ambiente de la cuenta pública del domingo. ¿Cómo lo ven ustedes en términos del balance que se vaya a hacer por parte del presidente de la República y el impulso que le pueda dar el liderazgo presidencial de Gabriel Boric a lo que van a ser las primarias y el proceso electoral que vamos a tener el próximo mes con los candidatos oficialistas? Clarisa. A ver, es cierto, uno no escuché lo que tú mencionas, hablas de paneles esta mañana del mostrador, Fran, Una de los nota, analistas, una ¿perdón? una nota que publicamos hoy día en la mañana que está en el diario que hace este análisis. Ya, digamos, no, pero mi percepción es que el gobierno tiene obviamente la oportunidad de hacer presente aquellos avances que no son pocos, no son lo estructurales de reformas que se planteó, pero gobernar es la suma de iniciativas que impactan la cotidianeidad de las personas, mucho más que si llevaste a cabo la o las reformas estructurales y emblemáticas que tú mencionaste, porque esas reformas, por estructurales y profundas que sean, no tienen impacto inmediato en las vidas de las personas. Lo que realmente incide en las decisiones de voto de las personas es aquello que ellos ven, perciben en sus vidas de un gobierno. Por lo tanto, es curioso, pero los gobiernos hacen promesas sustantivas, de esencia, de fondo, estructurales, pero es en el manejo de aquellas cuestiones que impactan en lo inmediato las condiciones de vida donde los gobiernos se juegan su adhesión o la falta de adhesión. Y por lo tanto, muchas de las cuestiones que tiene para contar el gobierno de lo realizado sí han tenido efectos reales en las vidas de la persona, en la eliminación del copago en la salud, la progresión de las 40 horas, el alza del salario mínimo que empezó en este gobierno y que ahora continúa con una segunda, sin duda las ley Karim, es decir, uno podría mencionar, aparte de la reforma previsional, que aún está en proceso de implementación. Entonces, eso es un logro de gobierno, pero no llega todavía a ser carne en la ciudadanía. En ese sentido, mi impresión es que ese recuento sí puede, más que fortalecer alguna candidatura, lo que hace es relevar la importancia de las primarias que en realidad han estado, bueno, primero porque todavía no empezó la campaña legal todavía de las primarias, nace junto con la cuenta pública. Sí. Y por lo tanto, una buena cuenta pública que dé cuenta
pormenorizada de aquellos hechos que sí son gravitantes en las vidas de la persona, puede darle aire sin duda a la primaria, porque lo importante de la primaria es cuánta gente participa de ella. Y eso no solo para los resultados, sino para el efecto de la legitimidad de quien resulte finalmente la persona electa en esa primaria. Pero uno aspiraría a que la cuenta pública no solo le diera aire a la primaria y por lo tanto genere un clima en el país de apronte electoral, ni tampoco, digamos, es esperable que el gobierno haga un recuento de lo hecho. Obviamente no se va a referir a las omisiones, a aquello que no ha hecho o que no pudo hacer, pero uno esperaría que quedara en la retina de las personas al término de esta última cuenta pública qué diferencia marcó este gobierno. En el fondo es eso. Y yo me atrevería, si no es mucha la pretensión, de pensar que si el país pudiera vivir hacia adelante lo que fue la experiencia de esta Comisión por la Paz en la Araucanía, en donde se mostró un tipo de iniciativa que rompe la inercia de la polarización y de la fragmentación, intentando sentar en un espacio a voces distintas, de distintas ideologías, de distintas convicciones políticas, de distintos orígenes socioeconómicos, con distintas trayectorias, abordar un problema de carácter nacional, aún si está radicado en la Araucanía, es de carácter nacional. Si uno pudiera decir, bueno, eso es una aspiración que tal vez no es la de otro, yo digo es la mía, porque así como veo el país para adelante, y uno lo empieza a notar en las características de esta elección también, cualquier gobierno que venga va a estar enfrentado a situaciones de una adversidad aún mayor que las que enfrentó este, que ya a su vez fueron mayores que las que enfrentó Piñera, mayores que las que enfrentó a su vez Michelle Bachelet II, y por lo tanto que se van a ir agudizando y agravando. Yo aspiraría a que ese fuera el saldo político, y el saldo político tiene que ver con algo muy poco sexy en esa materia, que es la reforma política y la modernización del Estado. Sin esos dos elementos, todas las demás van a ser promesas de campaña que cuando llegue a sentarse, el que llegue a sentarse, se va a dar cuenta que tiene un muro por delante. A propósito de la reforma política, hay un camino difícil en el Congreso porque no han logrado avanzar, por lo menos en el Senado, la iniciativa que está ahí. Vamos a ver qué sucede en las próximas semanas, a ver si es que este año se logra materializar algo. Ahora, Clarisa mencionó algo interesante respecto a lo que la gente le puede quedar en la retina después de esta última cuenta pública. Laura, ¿cómo lo ves en ese sentido? Estás muteada, parece. Sí. Amuteada Laura. Laura. Yo tengo la Ahí sí. impresión de que lo que a la gente le va a quedar en la retina tiene que ver con el término del gobierno del presidente más joven que hemos tenido, con todo lo que eso significa, lo bueno y lo malo que eso significa. Y yo quisiera posicionar su última cuenta pública en lo bueno. Él representa el futuro. Él, y seguramente mucha gente que lo ha acompañado, que corresponde a una generación distinta a la mía, a la tu, no, además más parecida, pero tampoco A la de la Fran. me parece que una generación distinta que efectivamente va a construir el país hacia adelante. Entonces, independiente, porque yo quiero invitarlo a todos, yo lo puse en Twitter, la Fundación Nodo 21, cercana a las personas que militan en el Frente Amplio Público, una lista de logros de este gobierno, y a mí me parece interesante que la gente se informe, independiente que pueda medir si esto como me llegó o no me llegó directamente o qué tan eficiente fue. Me parece que él tiene la oportunidad de poder transformar su gobierno en un llamado a lograr un mayor diálogo político. No lo va a lograr solo el discurso el primero, pero sí puede contribuir la imagen que queda de él mismo, lo que significa
o lo que puede llegar a significar su generación para el futuro de Chile. Por de pronto, en lo que significa individualmente para Gabriel Boric, lo que él hizo y la hazaña, digamos las cosas como son. O sea, Chile tuvo un presidente de la República de una edad nunca antes vista, con una simbología, lo acompañaba una simbología y una trayectoria respecto a lo que significó el movimiento estudiantil en nuestro país, que en cierta forma fue reivindicatoria de lo que nosotros no tuvimos. Y cuando digo nosotros, estoy hablando de la generación de los 80, 80 y tantos, que luchamos contra la democracia, ocupamos todos los espacios en las universidades, en las federaciones, en el movimiento social, pero que una vez retornada la democracia no tuvimos cabida porque volvieron los que estaban anterior al golpe. Esa es la evaluación que tenemos muchos de quienes formamos parte de la generación de los 80. Entonces me parece que en definitiva uno puede considerar que fue una hazaña, no la vivimos nosotros, incluso en su discurso nos involucraron enfrentándonos a quienes formamos parte de esa concertación y nueva mayoría previa a la llegada de este gobierno. Por lo tanto, hay un desafío interesante a la hora de plantear cuestiones que puedan generar una nueva forma de diálogo, un nuevo tono, una nueva forma de relacionarse en los sectores que por algunos son considerados más extremos. Y me parece a mí que esto puede llegar a facilitar o puede comenzar a facilitar un diálogo más profundo en los sectores. A mí me parece grave que al tiempo que estamos no seamos posibles de definir o generar consenso en torno a lo que sí o no vamos a hacer en materia de salud, sí o no vamos a hacer en materia de obras públicas, cuánto nos vamos a desarrollar en materia de viviendas o habitacional, el tema de migración, en los temas, yo puedo seguir creyendo que todavía los temas denominados morales o ideológicos no podamos llegar a consenso, pero aunque alguien me podría contraargumentar que todo es ideológico y todo la salud, pero llegar a mínimos básicos, y hay un interesante desafío del presidente de poder hacer ese legado más que centrarse solo. No es tiempo de solo enumeraciones, ¿no? Cuánto se invirtió y se trabajó en seguridad, en materia económica, los traumas en materia de corrupción, porque a esta altura son traumas, la verdad, en materia de corrupción. Uno se pregunta cada mañana qué va a aparecer de nuevo al día siguiente, y yo apostaría por un discurso más propositivo, más de instar a los diferentes sectores a llevar adelante cambios políticos, cambios de mejoramiento del Estado, de modernización del Estado, que efectivamente nos permitan mirar hacia el futuro. Fran en cierta forma lo plantea en su columna en El Mostrador, a que hacía referencia a su momento atrás. Yo esperaría justamente eso. Las autocríticas son necesarias en su porcentaje, en su medida. Las mea culpa son necesarias en su medida, pero también es importante el poder avanzar en algo propositivo, aun cuando quedan 10 o 11 meses de gobierno. El futuro se construye con el trabajo mancomunado de todos los chilenos y chilenas, pero particularmente va a estar en manos de los más jóvenes hacer este proceso de recambio, y confiar en ellos requiere también de liderazgos importantes, entre los cuales sin duda alguna está el del presidente de la República. Así que Sí. yo la miro como una cuenta pública más personal, ¿ah? Más que solo evaluación de los logros uno por uno. Se ha comentado en algunos análisis lo que tú dices, incluso desde personas de la oposición, de que va a ser interesante ver en qué va a mutar el liderazgo del presidente Boric una vez que concluya el gobierno y el rol que va a cumplir dentro de los partidos progresistas, ¿no? Porque es un liderazgo que no es común, de acuerdo a cómo había sido la historia de Chile hasta ahora, y que le queda muchísimo por delante, si es muy joven. Entonces vamos a ver también las señales que dan en ese sentido, esas señales de futuro, y que pueden servir como un impulso para reordenar las cosas, incluso en los partidos de la centroizquierda, pensando un poco en las primarias. Clarisa, ¿querías decir algo al respecto? Tenemos plena coincidencia, no habíamos conversado con Laura. Ahora, las primarias, tal como señalaba al principio, comienzan oficialmente su campaña el día de mañana, y yo creo que una de las principales preocupaciones, yo diría que la apuesta es
por generar la convocatoria más alta posible de aquí al 29 de junio para poder tener una primera vuelta un poco más tranquila. Es innegable que los sondeos de opinión hasta ahora entregan las preferencias presidenciales de manera bien clara en los dos candidatos de la oposición, y por lo mismo el cómo se llega a esa primera vuelta va a ser bien importante para el candidato que gane esta primaria del oficialismo. ¿Cómo han visto el despliegue en los últimos días, los pronunciamientos de los candidatos, los matices que han presentado? Que yo espero que vamos a ver cosas más acentuadas a partir de mañana, cuando ya empiece de lleno la campaña. Clarisa. Bueno, ha habido poco espacio todavía para que realmente uno pueda eh, perfilar a las candidaturas, foros, digamos. De hecho, el que hicimos en Valparaíso, en la Universidad de Valparaíso, más que un foro, fue digamos que frente a los mismos temas hubiera un pronunciamiento por parte de los candidatos sin puntos de vista cruzados entre ellos. En el fondo, darse a conocer. Y por cierto, la campaña misma no puede ser como ha sido hasta ahora en ese tono, porque de lo que se trata es, no obstante que representan y uno lo advierte cuando escucha un foro radial que ya hubo, otro que fue hecho no me acuerdo, por algún gremio, ¿no? Por la Cámara De Chilena de la la construcción, Construcción, creo, sí. ¿no? Sí, bueno, no ha habido muy pocos todavía. Uno lo que escucha es un cierto patrón común. Hace sentido que las 4 candidaturas que están, las 3 que están punteando más una, que tiene muy menor presencia como la de Mulé, pero que hay que decir que para nada se queda atrás en los foros. ¿Ah? Hay 4 buenos y buenas candidatos. ¿Ah? Son candidaturas, todas ellas no hay ninguna que desluzca. Por lo tanto, y yo diría que hay un cierto patrón común, salvo algunas diferencias, aparecieron precisamente justo por el aborto. Apareció ahí Sí. una diferencia. O en materia internacional. Pero en materia de política nacional, si alguien tiene 2 medidas, el otro tiene 3, pero parten más o menos de pisos comunes. De lo que se trata ahora es que se construya un perfil con quien mejor puede representarse el electorado del centro a la izquierda que estaría disputándose en esta campaña presidencial con los presidenciales, que ya no queda ninguno en el centro, sino derechamente todos de la derecha hasta la derecha más dura. Es decir, la derecha dejó libre el campo del centro. Y por lo tanto, lo que está hoy en día en esta primaria en disputa no es solo cómo se representa la llamada centroizquierda, sino, curiosamente, la derecha que abandonó el centro termina a ser un espacio que sí puede ocupar el foro de las primarias. Y ahí hay una contradicción, porque el foro de la primaria es para el voto voluntario, Sí. por lo tanto, para los adherentes de los partidos del arco de la centroizquierda hasta la izquierda. Pero resulta que tú prefiguras también, si quieres hacer una convocatoria mayor en tu voto voluntario, quieres llamar a que también participen quienes pudieran identificarse con las iniciativas que pudieran emanar de este sector, tienes que convocar a sectores que no son militantes y que sin duda están en este campo abandonado que la derecha abandonó del centro. Y entonces ahí está, en mi opinión, una de las dificultades de esta primaria. ¿Cómo fideliza a su mundo, que es un mundo de un perfil altamente progresista, con simultáneamente convocar, persuadir a quienes, estando en el centro, es decir, distantes de la derecha, pero que miran también con alguna preocupación a la izquierda, pudieran asumir que en este mundo tienen cabida? Y eso es difícil de conciliar.
porque tienes que fidelizar tu voto progresista y simultáneamente hablarle a un sector que probablemente está en las fronteras, en las fronteras. Eso agravado con un hecho de, por favor, no nos tapemos los ojos. Toda esta seguidilla pública de hechos que están ocurriendo en el gobierno, horas extra, licencias truchas, los casos fundaciones, si bien no son originados en este gobierno y se arrastran, golpean al gobierno en ejercicio ahora. Y por lo tanto, sin duda, esta es una primaria que está castigada por los hechos públicos que aparecen visiblemente durante este gobierno, independientemente que no sean propios de este gobierno. Y por eso decía en el comentario anterior que quien no resuelva estos problemas estructurales de la reforma política y de la reforma del Estado se va a enfrentar contra un muro. Pero hoy en día ese es un muro muy abstracto y tú tienes que hablarle al ciudadano y ciudadana que tiene que ir a votar y tienes que persuadir que a pesar de estas cosas que le han ocurrido a este gobierno, tú tienes algún proyecto de futuro que ofrecer de cambio que le va a beneficiar en sus vidas. Y no la tiene fácil en ese sentido este mundo que concurre a las primarias. Sí, que además lo que también es estructural a propósito de estas situaciones de corrupción y falta de la probidad es la distancia y la desconfianza de la ciudadanía frente a las instituciones y a la política en general, que viene a acentuar mucho más todo ese ambiente, ¿no? Además en este contexto próximo electoral que vamos a tener en junio. Laura, para cerrar, ¿cómo pero ves? eso, perdona, perdón, pero eso también castigaría a la derecha, ese Sí, es el también. sistema político conjunto, ¿no? Sí, de todas maneras. Lo otro es cómo particularmente castiga a este mundo en particular del progresismo. Sí. Laura, para cerrar, ¿cómo lo ves en términos de Para convocatoria? cerrar, avisarles a quienes nos están escuchando que el día viernes 30 va a haber otro debate universitario en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en Pío Nono 1. No nos quisimos quedar atrás de lo que hizo Clarisa en la Universidad del Paraíso. Muy bien. Así que están invitados los 4 candidatos del oficialismo, quienes, respecto de quienes van a haber primaria. Queda todavía un mes, yo no me deprimiría porque espero que efectivamente se active. Es bueno votar, hacen bien las primarias. Lo dice quien hizo una primaria voluntaria y me tocó, aunque ustedes no lo crean, que no pretendo compararme, pero hacer primarias con Carolina Toá por la Comuna de Santiago cuando se estaban disputando hace muchos años atrás. Las municipales en ese tiempo no había ley, no había financiamiento ni oportunidades de estar tan abiertamente discutiendo sobre temas del país. Así que una invitación a participar. Esto se va a verificar el día viernes 30 a las 2 de la tarde en la Facultad de Derecho. Yo tengo toda la expectativa. Yo creo que la gente abierta a la propaganda electoral va a poder escuchar las opiniones, los énfasis que se colocan y encuentro que los 4, 2 mujeres y 2 hombres, tienen inteligencias, conocimiento y sabiduría que nos van a poder aportar a aquellas reformas o aquellas medidas que políticamente se tienen que implementar para que Chile sea un país mejor. Fran, yo la verdad que tiendo a ser Qué optimista. bueno. Nuestra ex jefa nos llamaba, invitaba, que es una tremenda optimista a ser. Las cosas están ya suficientemente, yo diría que alteradas en el país como para no tratar de contrarrestarlo. Nosotros hemos ido contra la corriente toda nuestra vida y en este sentido hay que más bien plasmar de optimismo que no de obcecación, pero sí optimismo de la etapa que viene. No tiene por qué ser una mala momento independiente de lo que esté pasando en el mundo. Nosotros estamos en el sur de él y yo creo que efectivamente podemos hacer que los jóvenes, los debates universitarios con los candidatos presidenciales puedan marcar la diferencia en la elección de junio, el mes que viene, digamos. Y además los debates universitarios son realmente importantes porque los jóvenes representan un porcentaje del padrón bien grande para estas elecciones. Estábamos sacando cálculos hace algunas semanas con algunos expertos electorales a propósito del próximo censo, más de un tercio, mucho más de un tercio, yo te diría que son menores de 35 años. Así que estratégicamente hablando, ir a las universidades hoy día conviene electoralmente para
para los candidatos y las candidatas y desde ahí dar a conocer también sus propuestas para los jóvenes de nuestro país. Así que esta es la invitación para que puedan seguir el debate en la Universidad de Chile. Espero que se venga mucho más debate en distintas universidades. Vamos a estar muy atentos desde el mostrador. Llegó la hora de despedirnos. Muchas gracias como siempre, Clarisa Hardy, Laura Albornoz. Un gusto conversar con ustedes este jueves y que tengan un muy buen día. Igualmente, buen día. Chao, chao. Bien, yo antes de despedirme, como siempre, les digo, síganse informando con nosotros a través del mostrador.cl, infórmense sobre nuestra amplia parrilla de newsletter que también pueden encontrar en el mostrador y nos volvemos a encontrar mañana viernes en el último programa de la semana, Corea del Centro, a partir de las 9. Que tengan buen día. Chao, chao. Esto fue Sin Tapujos. Volvemos el próximo jueves para seguir hablando sin pelos en la lengua.